Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 28. Está el Señor Jesucristo hablando, está hablando de los tiempos del fin y dice esto que quisiera que nos sirva de reflexión esta mañana. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Mis hermanos, hay momentos críticos en la historia en que se caen todas las estructuras sociales y en que los hombres entran en un estado de anarquía y se rompen las escalas de valores. Es decir, la humanidad va viviendo cíclicamente este proceso, ¿no?, de que hay un momento en que se edifica toda la estructura y de pronto se quiebra, se caen todos los valores y entra la sociedad en un estado de anarquía moral. Nosotros estamos viviendo un tiempo de esos, un tiempo de confusión moral donde se rompen todos los límites, donde se acepta la inmoralidad como normal, donde se proclama una libertad que esclaviza y donde no se toma conciencia de la propia decadencia. Es decir, por el contrario, a veces se cree que las manifestaciones más sucias, aberrantes, decadentes, inmorales, se creen que forma parte de la libertad. Y se ensucia la palabra libertad mezclándola con la decadencia, mezclándola con la inmoralidad. Estamos en un tiempo también de desorientación espiritual, donde los hombres creen cualquier cosa. Es increíble cómo ha permeado en nuestra sociedad cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de fe, cualquier superstición, cualquier fetichismo, cualquier fundamentalismo se mete fácilmente en nuestro pueblo. Y cómo estamos fascinados en una sociedad que está fascinada por el mal. El mal parece ser algo así como un agujero negro que se lo absorbe todo, ¿no? Y se va irreflexivamente hacia el mal. Es la sociedad en que estamos viviendo y el hombre de fe, ustedes y yo como cristianos, entramos en tensión. ¿Por qué entramos en tensión? Porque yo no puedo aceptar la escala de valores que tiene la sociedad esta, no la puedo aceptar. Porque no puedo aceptar las costumbres de esta sociedad. Pero por otro lado entro en tensión porque no puedo dejar de vivir en esta sociedad. Jesús habla de los tiempos del fin y se remonta, cuando habla de los tiempos del fin, a dos culturas que aparecen en Génesis. Y dice, miren, dice, ustedes si quieren saber cómo son estos tiempos de crisis, tienen que observar qué pasaba en los días de Noé y qué pasaba en los días de Lot. Y es notable que ellos dos vivieron en momentos también críticos y en sociedades decadentes. Y el pasaje que hemos leído específicamente nos habla de Lot y de la mujer de Lot. Es decir, que está relacionado con la decadencia de Sodoma. ¿Qué pasaba en Sodoma? Cuando usted lee en la palabra de Dios acerca de esta ciudad de Sodoma, no tiene que quedarse en lo que dice solamente el libro de Génesis. El libro de Génesis nos cuenta la historia de la destrucción de Sodoma, pero todos los profetas después hablaron acerca de Sodoma. Y si usted quiere tener un cuadro de lo que era la moral de Sodoma, tiene que leer Isaías, tiene que leer Ezequiel, tiene que leer Jeremías, donde se vuelve a hablar de esta ciudad y se dice cómo era. Y uno se da cuenta de la situación que vivía Lot cuando suma todos esos pasajes. Isaías, cuando habla de Sodoma, dice que Sodoma publicaba su pecado y no lo disimulaba.
no lo disimulaba. Es decir, que hacía el mal, pero además lo hacía públicamente y no lo ponía bajo disimulo de ninguna manera. Hacía el mal y lo publicitaba. Nosotros estamos viviendo más o menos en una sociedad así. No solamente se hace el mal, sino que el mal ocupa el centro de la pantalla de la televisión, ocupa el centro del aire en la radio, ocupa el centro de la prensa. Ezequiel dice que era una ciudad que se había envanecido, que tenía demasiada ociosidad, que le faltaba solidaridad. Todo eso dice el profeta Ezequiel. Jeremías dice que menospreciaban la institución matrimonial, dice cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Es decir, parecería que el malo era premiado en esta sociedad de Sodoma. Y cuando usted llega a Judas, el Judas bueno, el de la carta, no el Judas traidor, ¿no es cierto?, sino el otro, pobre, que tiene que llevar la carga del nombre, en su carta, él dice que Sodoma había fornicado yendo detrás de vicios contra la naturaleza, una rebelión incluso contra las leyes naturales. Y Jesús toma esta ciudad. Le está hablando a hombres que conocían muy bien el Antiguo Testamento, era su Biblia, que sabían de todas estas cosas, y Jesús le dice, van a venir nuevamente esos tiempos, van a venir nuevamente esos tiempos. Bueno, yo creo que cuando la Iglesia a través de la historia leyó este pasaje, habrá pensado cómo serán esos tiempos, ¿no? Nosotros ya los estamos viviendo, y nosotros vemos que todo esto que la Biblia habla de Sodoma se ha repetido. Se ha repetido. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en este momento? Pero yo quiero detenerme en una frase que dice Jesús en medio de todo esto. Fíjense ustedes que cuando Jesús narra todas estas cosas y dice, bueno, está hablando de todos los cataclismos del fin y de todos los problemas, y dice, será como la sociedad de Noé, que la maldad crecerá, y será como la sociedad de Sodoma, donde Lot y Noé eran realmente extraños moralmente esa sociedad. Él deja deslizar esa frase a los suyos como un recordatorio, y les dice, a ustedes que me están escuchando, a ustedes que van a tener que vivir todo esto, acuérdense en ese momento de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Y es asombroso porque parecería que en este momento nos tendría que haber dicho el Señor, acuérdense de la fidelidad de Sara, o acuérdense de la entrega de Ruth, ¿no es cierto? O acuérdense del heroísmo de Esther, o acuérdense de la dulzura, pero la firmeza de carácter de Abigail, o acuérdense de la intrepidez de Débora, porque esos son los grandes nombres, ¿no es cierto? Te dice, si no me tengo que acordar de alguien, me tengo que acordar de una de las grandes heroínas. Y resulta que Jesús dice, no, acuérdese de una antihéroe. La mujer de Lot, acuérdese de ella. Acuérdese de ella. Y uno tiene que preguntarse por qué Jesús está levantando este nombre y no los otros nombres. ¿Por qué no nos está convocando a la intrepidez, sino que nos está diciendo, miren, fíjense en este detalle, piensen en eso? Y yo quisiera esta mañana unirme a las palabras de Jesús y hacer que todos nosotros pensemos por un momento, no en los grandes héroes de esta época que son necesarios y que son útiles y todo lo demás, sino que pensemos en esta advertencia que pone Jesús. Jesús advierte, dice, piensen en la mujer de Lot. Ustedes recuerdan que los antiguos, cuando tenían que recordar algo, hacían monumentos recordativos, como nosotros tenemos en las plazas. Nosotros lo hacemos con toda la carga cultural y artística. Ellos no lo podían hacer en esta forma, así que hacían montículos de piedra y esas piedras quedaban como recordatorio. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando salen, allí queda una columna recordatoria, que es la misma mujer de Lot convertida en una columna de sal. Nuestra traducción dice una estatua, pero puede ser también una columna. Es decir que Jesús dice, mire, fue un recordatorio en aquel momento, porque Dios la dejó allí, petrificada, como un recordatorio de lo que estaba pasando. Así como los hombres levantan monumentos, Dios también levantó un monumento allí.
Y yo les recuerdo que miren ese monumento. Miren ese monumento. ¿Por qué se levantan monumentos en nuestras plazas? Para que pasemos y recordemos. Recordemos. Sepamos quiénes somos. Conozcamos nuestra historia. Para eso están los monumentos. Honremos a nuestros próceres. Recordemos. Dios levantó allí una columna de sal en recordación. Y Jesús, siglos después, dice, recuerden ese monumento que Dios levantó allí. Era una mujer de una vida intrascendente, si se quiere. Si yo le preguntara a usted, ¿qué sabe usted de la mujer de Lot? ¿Qué sabe usted? Lo único que sabemos es que se dio vuelta y se transformó en una estatua de sal. Si empezábamos a hurgar un poquitito, diríamos que fue la esposa de y la madre de. Pero no sabemos mucho más de ella. Y sin embargo Jesús dice, piensen en ella, tengan presente esa experiencia. Es una advertencia para todos nosotros, y es una advertencia para este tiempo. Porque la mujer de Lot realmente, a pesar del lugar que le tocó vivir, había sido una mujer con grandes bendiciones, una mujer bendecida por Dios. Usted sabe que ellos pertenecían a la sociedad patriarcal. Todavía no conocían la liberación femenina y no la iban a conocer por muchos años. ¿No es cierto? Así que el hombre decidía dónde iban, dónde venían, qué se hacía, qué no se hacía. Y la mujer un poco iba detrás del hombre y hacía lo que el hombre... Ella estaba en Sodoma, porque su esposo un día dijo, me separo de Abraham, pongo mis tiendas hasta Sodoma, y se fueron y estuvieron allá. Pero tenía una bendición en su casa, una bendición notable. Su esposo era un hombre noble y justo. Es verdad que se había equivocado cuando se alejó de Abraham y cuando tomó un camino, pero el Nuevo Testamento nos habla de Lot y nos dice que era un justo Lot y que estaba abrumado por la conducta de los malos. Lo que quiere decir que era un hombre noble y que tenía un alma justa, un alma justa. Y este es un don en la familia, ¿no es cierto? Es un don. Es un don. Poder tener dentro del hogar alguien que es temeroso de Dios, alguien que quiere hacer el bien, alguien que quiere andar en los caminos del Señor, alguien que no se doblegaba ante el mal, alguien que estaba abrumado cuando veían las cosas malas. Esta era una bendición de Dios para ella. La mujer de Lot tenía la bendición de un hogar diferente en medio de una sociedad decadente. Pero un hogar a lo mejor, además, protegido por Dios. Porque Dios se acordaba y lo tenía presente a Lot. Y cuando Él va a destruir a Sodoma y Gomorra, Él manda a sus mensajeros para que ellos se vayan. Quiere decir que ella tenía la bendición de un esposo noble y justo delante de Dios, y tenía la bendición de ser alguien en quien Dios había puesto los ojos. Dios había puesto los ojos en ella, en ellos, hasta tal punto que cuando va a destruir todo eso, Él manda a sus mensajeros para que ellos puedan huir, para que puedan salir, para que puedan salvar su vida. Estaban bajo la protección de Dios, mis hermanos. Estaban bajo la protección de Dios. Dios los estaba protegiendo. Dios, que iba a mandar un juicio tremendo, sin embargo, antes movilizó a los cielos para que ellos no fueran pasibles de este juicio. Ellos gozaban de la protección de Dios. Y los ángeles que vinieron les dijeron, con órdenes precisas, miren, esto va a ser destruido, deben correr por sus vidas, no miren atrás, salgan, porque aquí viene el juicio. Y Lot, un hombre obediente, toma a su familia y sale. Yo no voy a entrar en los detalles de la historia, que son muy interesantes, pero no voy a entrar porque el tiempo no nos ayuda esta mañana. Y acá hay una escena que yo quiero por un momento pararla, ¿no? Si yo fuera un pintor, yo pintaría este cuadro, ¿no? Pintaría el cuadro de Lot mirando hacia adelante y corriendo, estimando la salvación de Dios, rechazando en su corazón todo lo que había sido el tesoro terrenal. En ese momento decidiéndose a poner los ojos en el Señor y ir adelante, y al lado una mujer que da vuelta a la cabeza. Y yo veo el corazón de alguien que corre hacia adelante y el corazón de alguien que se da vuelta para mirar hacia atrás. La mujer de Lot da vuelta a la cabeza. Parecería que mientras Lot está diciendo, mirando hacia adelante, todo lo que salvamos, nuestra vida, ella está diciendo todo lo que perdimos.
Mientras que el corazón de él va hacia adelante, el corazón de ella va hacia atrás. Y uno cuando lee esta historia no puede menos que pensar en aquella frase de Jesús: allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No son los ojos los que van, es el corazón el que va. No se convierte en estatua de sal porque simplemente gira la cabeza, se convierte en estatua de sal porque su corazón estaba en aquel lugar. Mis hermanos, muchas veces nosotros meditamos sobre nuestras pruebas. ¿Quién no ha meditado sobre sus pruebas? Todo el que es probado por Dios piensa en eso. Yo creo que a veces tenemos que meditar en nuestras bendiciones. Por allá había un viejo himno que decía, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. ¿Usted ha pensado en las bendiciones de Dios que tiene? ¿Usted ha pensado en las bendiciones de Dios? ¿Ha meditado en las bendiciones de Dios? ¿O medita solamente en las pruebas de Dios? Meditar en la bendición. Yo recuerdo, varias veces me ha pasado, sentarme con una persona para conversar con ella porque tiene problemas. Sí, todo el que viene a ver un pastor y se sienta es porque tiene problemas, nadie porque tiene soluciones. Y contarme que tiene este problema, y de pronto yo empiezo a pensar, acá hay algo extraño, no son tan grandes ni tan tremendos los problemas como para que esté así. Y decirle, por favor, ahora cuénteme cuáles son las bendiciones de Dios en su vida. Y que la persona se queda. Digo, bueno, usted, el Señor, lo debe haber bendecido también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Enuméreme las bendiciones. Ya me contó todos los problemas. Enuméreme las bendiciones. Y ahí empieza, bueno, sí. Bueno, pero escarbe. Y cuando empieza a escarbar, resulta que tiene una cantidad de bendiciones, y bendiciones, y bendiciones, y bendiciones, y al rato me dice, bueno, sí, la verdad que los problemas no son tantos. ¿Para qué viniste? ¿Por qué no lo pensaste en tu casa? No perdíamos tiempo, ¿no es cierto? No perdíamos tiempo. Porque a veces hay una tendencia a mirar todo lo negativo, todas las pruebas, todas las cosas que tenemos, y no a considerar las bendiciones de Dios. Que Dios es un Dios de bendición. ¿Qué bendición tenía Esaú? ¿Qué bendición tenía Esaú? ¿Se acuerda usted? Nieto de Abraham, hijo de Isaac, dos hombres de Dios. Primogénito de la familia, mellizo pero primogénito de la familia. Y un día él llega y vende la primogenitura por un plato de lentejas que le sirve su hermano. El placer del momento, y no estima la bendición. En Génesis hay una frase lapidaria sobre Esaú, dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció. Es decir, él tenía toda la bendición. Pero un día vino con la prueba del hambre. Y el hambre de ese momento no le dejó ver la bendición que tenía. Y obnubilado por el hambre, tomó el plato de lentejas. Y después lloró lágrimas de amargura y masticó amargura durante el resto de sus días. Yo siento que cuando Dios me dice, acordaos de la mujer de Lot, me está diciendo, ella menospreció la salvación de Dios y menospreció la bendición de Dios. La menospreció. Dios la estaba salvando, hermano, en ese momento, la estaba salvando. Le estaba salvando la vida, estaba salvando a su familia de la presión del mal, la estaba salvando. Y ella menospreció la bendición de Dios y miró el plato de lentejas. Ella volvió los ojos al plato de lentejas. Mi hermano, no seas como Esaú. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Esta sociedad todos los días ofrece platos de lentejas. Y los platos de lentejas de esta sociedad son suculentos, son atractivos, son tentadores. Pero están puestos allí para que yo venda mi primogenitura. Y uno tiene que tener bien en cuenta cuál es su primogenitura. ¿Cuál es el privilegio de la primogenitura? Hoy nosotros hemos recordado en la mesa del Señor nuestra primogenitura. Nos hemos acordado de eso. Nos hemos acordado de la bendición que tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El Padre me ama, escucha mi oración, bendice mi vida.
Y usted dice que usted no tiene pruebas. Sí, muchísimas pruebas, muchísimas pruebas. Usted no tiene dificultades, muchísimas dificultades. Pero tengo que decir que siempre la bendición de Dios fue superior a la prueba y a la dificultad. Fue superior. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta que es superior? Cuando en el momento de la prueba, de la dificultad y del problema, uno pone sus ojos en la bendición de Dios. Y uno dice, sí, estoy pasando por problemas, sí, estoy pasando por dificultades, sí, estoy pasando por tensiones, pero sigo siendo un hijo de Dios. Tengo un Padre en los cielos que me escucha. Tengo la bendición de la salvación eterna. Tengo el recurso de la oración todos los días. Puedo abrir la palabra de Dios y sé por dónde puedo caminar. Tengo hermanos en Cristo Jesús, a los que valoro, porque son mis compañeros en la lucha. Tengo consiervos. Tengo un montón de cosas alrededor mío que he recibido en Cristo Jesús. Esa es la primogenitura, mi hermano. Esa es la primogenitura. ¿Hay pruebas? Claro que hay pruebas. ¿Hay dificultades? Claro que hay dificultades. Pero no magnifiquemos, mis hermanos, las pruebas y las dificultades. No las magnifiquemos, por favor. Podemos hablar de las pruebas y de las dificultades y las tenemos y sufrimos, pero no las magnifiquemos. La bendición de Dios es más grande que todas nuestras pruebas. La bendición de Dios es más grande que todas estas cosas. Allí está Sansón, llamado a ser un paladín, nacido en una familia fiel, dotado extraordinariamente, comisionado para una obra de libertad. Sansón, hombre único si los hay. Usted puede tomar todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento y no va a encontrar un hombre dotado en la forma en que fue dotado Sansón por el Espíritu Santo de Dios. Entregado por los padres desde el momento mismo de su nacimiento delante de Dios. Era un hombre elegido. Y un día este hombre, con un ministerio tremendo, con una obra tremenda, con una posibilidad tremenda, con unos dones tremendos, los vendió por el amor de una pagana. Por el amor de una pagana. Menospreció la bendición de Dios, menospreció el ministerio, menospreció el servicio, menospreció lo que Dios había puesto en sus manos. Y terminó humillado, escarnecido, clamando a Dios. ¿Cuántos venden, su ministerio, su servicio, lo que pueden hacer en la obra del Señor? Malgastan los dones, las posibilidades, las puertas abiertas, porque de pronto se cruzó una mujer pagana, porque todos los días la tentación viene y Dalila toma diferentes formas en nuestra vida, ¿no? Y siempre Dalila es atractiva y siempre es tentadora. Y siempre espera que yo venda mi llamamiento. Esaú, Sansón, y podíamos seguir con la lista, ¿no es cierto? Podíamos seguir. Si no fuera porque el tiempo nos está premiando, podíamos seguir con la lista. Ellos estuvieron junto a la bendición y participaron de la bendición, pero los fascinó lo que estaba alrededor. Y por un momento pesaron más los problemas, las crisis, las angustias interiores que la bendición de Dios. Mis hermanos, estimar la bendición es un asunto personal, es absolutamente personal. Fíjese usted la mujer de Lot. Acordaos, dije Jesús, de la mujer de Lot. Yo me acuerdo. ¿Y sabe qué me acuerdo? Me acuerdo que Abraham intercedió por ella. ¿Se acuerda usted? Abraham intercedió por los justos de Sodoma y Gomorra. Intercedió. Abraham intercedió por ella. Y fue oído por Dios. Fue oído por Dios. Lot, que estaba al lado de ella, obedeció. Los ángeles le advirtieron. Pero nada pudo hacer la oración de Abraham, ni la obediencia de Lot, ni la advertencia de los ángeles en esta vida. Nada pudo hacer, ¿se dio cuenta? Abraham oró. Lot dio ejemplo de fidelidad. Los ángeles hablaron la palabra de Dios.
pero la decisión es personal. Ella tomó su decisión. Y nada pudo hacer el ejemplo, nada pudo hacer la palabra, nada pudo hacer la oración, nada pudo hacer contra una mujer que dio vuelta a su corazón. Allí donde estuviere tu tesoro, allí estará también tu corazón. Allí. Y mientras todos corrían, despavoridos, pero agradeciendo la salvación de Dios, en medio de la tensión, ella dio vuelta a la cabeza y mostró que su corazón no estaba donde debía estar. Y Dios dijo, este es el ejemplo, y la congeló en el tiempo. Y Jesús muestra a la mujer congelada y dice, acuérdense de eso. A veces hablamos de las grandes decisiones, de los grandes. Él dice, fíjense simplemente en esto. En este tiempo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está tu corazón? Y para tener el corazón bien colocado, mi hermano, uno tiene que pensar en todas las bendiciones que tiene de Dios. Bendiciones, las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios en mi vida. Mi hermano, yo te propongo que esta semana, tal vez hoy, en un momento de tranquilidad y de quietud, tomes un papel y un lápiz y comiences a anotar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios para mi vida? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces son tantas que creemos que las merecemos y no las valoramos. Y las cosas se valoran cuando se pierden. Un famoso humorista español, Enrique Jardiel Poncela, dice, nadie se da cuenta que es feliz hasta que pierde la felicidad. Qué tremenda sabiduría tienen a veces los humoristas, ¿no? Qué tremenda sabiduría. Nadie se da cuenta que es feliz hasta que pierde la felicidad. Y a veces nos damos vuelta, miramos épocas pasadas y decíamos, qué feliz que era yo en ese momento. No me daba cuenta. ¿Se dio cuenta usted que no nos damos cuenta? Pero cuando la perdimos, ahí nos dimos cuenta que fuimos felices. Fuimos felices. Yo los estoy invitando esta mañana a que sigamos el proceso contrario, que nos demos cuenta de la bendición ahora, en este momento, y que demos gracias a Dios en este tiempo, porque parafraseando a Jardiel Poncela, nadie se da cuenta de la bendición que tiene hasta que pierde la bendición. No se dio cuenta Samson de la bendición que tenía hasta que la perdió. No se dio cuenta Esaú de la bendición que tenía hasta que la perdió. Hasta que la perdió. Y por eso, para atesorarla, empecemos a contar nuestras bendiciones y a dar gracias a Dios por ellas. Que usted tiene pruebas, yo también. Que usted tiene problemas, yo también. Que usted tiene dificultades, yo también. Que usted tiene que luchar todos los días, yo también. Pero el Dios grande sobreabunda en bendiciones sobre nosotros. Y es eso lo que tenemos que mirar y es eso lo que tenemos que agradecer. Porque cuando yo veo la bendición de Dios, me doy cuenta que los otros problemas son secundarios, son pasajeros, que dentro de un año, cuando los mire para atrás, ya habrán pasado. Dentro de un año ya habrán pasado. Pero la bendición de Dios es la que permanece para siempre. Demos gracias a Dios por la tremenda bendición de su presencia en nuestra vida. Señor, al terminar este encuentro de esta mañana, te damos gracias a ti porque has estado con nosotros. Alabamos tu santo y bendito nombre, porque nos has permitido recordarte en el pan y en la copa, nos has permitido recordar la gloria de Cristo resucitado, nos has permitido mirar la eternidad gloriosa y el cántico celestial, y nos has permitido también reflexionar sobre nuestra condición en el presente. Señor, te agradecemos porque tú coronas cada año con tus bienes, porque nos has bendecido mucho más allá de lo que merecemos, porque como dice el apóstol,
Bendito sea, Señor, tu nombre, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te damos gracias porque la bendición que desciende de lo alto es aquella que nos enriquece y que no trae tristeza. Y Señor, queremos esta mañana salir de este lugar con el corazón agradecido. Mientras toda la gente se está quejando de sus propios dioses, nosotros hoy estamos agradecidos a nuestro Dios. Estamos agradecidos a ti, Padre, por la forma en que tu bendición se derrama en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos angustias. Es verdad, pero también sabemos que siempre la mano tuya está con nosotros. El sostén tuyo no falta. Y Señor, permítenos mientras que estamos aquí y gozamos de tu bendición, saber verla, saber estimarla, saber glorificar tu nombre por ella. Gracias, Señor, por esto. Señor, esta mañana, al comenzar esta semana, nos hemos acercado a tu casa para comenzarla bajo la sombra tuya. Porque sabemos que los que viven bajo la sombra del Altísimo son los que van a morar juntamente con el Omnipotente. Señor, queremos estar abrigados por ti esta semana, sentir el calor de tu presencia en nuestra vida, poder deslizarnos sabiendo que tú estás con nosotros en medio de los problemas, de las dificultades, que tú eres nuestro testigo, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro juez. Gracias, Señor, por la bendición de esta mañana. Gracias porque hemos podido compartir la comunión de los santos y la comunión contigo. Ahora, Señor, que esta semana sea una semana en que demos brillo y honor al nombre de nuestro Salvador. Señor, con corazones agradecidos terminamos esta mañana. Con corazones agradecidos elevamos nuestra oración a ti. Y con corazones agradecidos te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.